Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.463, 3.464, 3.465, 3.467, 3.474, 3.481, 3.513 y 3.522 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo primero, inciso segundo, de la Ley 18.216 y de los artículos 9 y 17b, inciso segundo, de la Ley sobre Control de Armas. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Estos requerimientos de inaplicabilidad han sido deducidos respectivamente por don Manuel Osorio Pardo en rol 3463, Christopher Pradenas Palma en rol 3464, Fernando Acuña Riquelme en rol 3465, Mauricio Jara Poblete en rol 3467, Milton Opaso Vivanco y Miguel Trangol Vivanco en rol 3474, Pablo Nieto Acevedo en rol 3481, Juan Céspedes Toro en rol 3513 y José Mariñán Millagual en el rol 3522. De estas 8 causas, en todas ellas se impugna el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, que establece las penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y que dispone que el tribunal no podrá decretar la aplicación de penas sustitutivas, entre otros, en los casos de delitos contemplados en la Ley de Armas, en que situaciones en que se hallan todos los requirentes. En 6 de las causas, excluidas los roles 3.465 y 3.481, se impugna también el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, que ordena al juez no tomar en consideración para determinar el quantum de la pena en los delitos referidos, lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Finalmente, en 2 de las causas correspondientes a los roles 3.465 y 3.474, se impugna además el artículo 9 de la Ley 17.798, que dispone las figuras delictivas que indica y las penas asignadas a dichos ilícitos. En cuanto a las gestiones judiciales, en síntesis y teniendo en consideración los antecedentes que obran en autos, puede señalarse lo siguiente. En primer lugar, respecto de Manuel Osorio, la causa se encuentra pendiente ante el Tribunal de Juicio Oral de Concepción, pendiente de realización de la audiencia de juicio, y conforme al auto de apertura, el requirente se encuentra acusado por el delito de porte ilegal de arma de fuego, habiendo solicitado al Ministerio Público la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo. En el rol 3464, don Christopher Pradenas Palma se sigue en su contra causa ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, encontrándose pendiente la audiencia de juicio oral y conforme a la acusación se le atribuye la comisión de los delitos de porte de arma de fuego prohibida y de receptación de vehículo motorizado, solicitando al Ministerio Público 2 penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. En el rol 3465 se sigue en contra de Fernando Acuña Riquelme, causa ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, habiéndose dictado veredicto condenatorio y estando pendiente la lectura de sentencia. El veredicto condenó al requirente por los delitos de homicidio frustrado, de porte ilegal de arma de fuego y de tenencia ilegal de municiones. En el rol 3467 se sigue causa en contra de Mauricio Jara Poblete ante el Juzgado de Garantía de Talagante, encontrándose pendiente la audiencia de juicio oral. Conforme a la acusación, se le imputa el delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones, y el Ministerio Público solicitó la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. En el rol 3474 se sigue causa en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco en contra de ambos requirentes. Se encuentra con veredicto condenatorio también y pendiente de dictación de sentencia. En este caso se condenó al señor Opaso por daños simples y manejo en estado de ebriedad y al señor Trangol por daños simples y porte ilegal de arma de fuego artesanal. En el rol 3481, don Pablo Nieto Acevedo se sigue causa en su contra ante el 15º Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose formalizado por el delito de tenencia ilegal de piezas y partes de armas de fuego y el delito de tenencia ilegal de municiones. En el rol 3513 se encuentra pendiente realización de audiencia de juicio oral ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete. Conforme al auto de apertura, el acusado
lo es por los delitos de posesión ilegal de arma de fuego prohibida, de posesión ilegal de arma de fuego y de posesión de municiones, solicitando al Ministerio Público la pena única de 7 años de presidio mayor en su grado medio. Y por último, en el rol 3522, don José Marinán Millahuel se encuentra en causa seguida en su contra ante también el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, pendiente asimismo la realización de la audiencia de juicio, y conforme a la autoapertura se le persigue por los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, negativa injustificada a realizarse la alcoholemia y porte ilegal de municiones y delito de amenazas. El Ministerio Público solicitó las penas respectivamente de 541 días, multa de 3 UTM y 61 días de presidio. Las causas fueron todas admitidas a trámite y declaradas admisibles por la segunda sala de este tribunal y evacuó traslados acerca del fondo del asunto al Ministerio Público en 7 de ellas. En cuanto al conflicto constitucional, se afirma en primer lugar la contravención del artículo 1 de la Constitución por los requerentes en cuanto a las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, lo cual no se materializaría al establecer esta privación de libertad como única opción aplicable al juez. También se contraviene el principio de igualdad ante la ley y de razonabilidad, atendido que no hay una diferenciación debidamente justificada al efecto. También se estima conculcado el debido proceso en tanto procedimiento racional y justo que debe basarse en penas proporcionales. Así, el inciso segundo del artículo 1 de la Ley 18.216 vulnera el debido proceso al limitar la facultad del juez para optar en la fase de ejecución de la condena por la pena más idónea y, en su caso, por la sustitución de la pena privativa o restrictiva de libertad. Y el inciso segundo del artículo 17b atenta también contra el debido proceso al limitar la capacidad del juez de la instancia para determinar la pena, pudiendo ponderar los antecedentes del caso particular y las características del sujeto penalmente responsable. Finalmente, respecto al artículo 9 de la Ley de Control de Armas, se expone la inconstitucionalidad en cuanto la norma contemplaría como delitos figuras de peligro abstracto, infringiendo la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal. El Ministerio Público, como se adelantó, formuló observaciones en los siguientes términos. Respecto al artículo 1, inciso segundo, la Ley 18.216, solicita resolver conforme a derecho en todas las causas, salvo en el rol 3.465, en que pide el rechazo de la impugnación respecto a este precepto. Respecto al artículo 17b, el persecutor penal solicita el rechazo de los 7 requerimientos. Y respecto a las 2 causas en que se impugnó el artículo 9 de la Ley de Control de Armas, también se pide el rechazo. Así, en la causa 3465, en que se pide el rechazo respecto del artículo 1 de la Ley de Penas Sustitutivas, se consigna que no hay vulneración de la Carta Fundamental, puesto que la regla que excluye ciertos delitos de la Ley de Armas de la posible aplicación de penas sustitutivas busca entregar eficacia a un aumento de penas asignadas a estos y otros delitos con un fin legítimo y constitucionalmente lícito. Y en la perspectiva del principio de igualdad y proporcionalidad, la exclusión no abarca solo los tipos penales en comento, sino muchos otros también, contenidos en el Código Penal y en otros cuerpos legales, abarcando así un amplio grupo de ilícitos, lo cual lleva desde luego a desestimar una diferencia arbitraria. Respecto del precepto del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, también se hace historia y se señala que se buscó una respuesta punitiva más severa a algunos delitos, pero que no por ello aparecen discriminaciones ni vulneración al debido proceso, puesto que en los requerimientos no se comparan diferenciaciones arbitrarias entre esta normativa y las otras que consignan esta misma limitación. Además, la norma no afecta la potestad del juez del fondo para determinar la pena, lo que no obsta que los grados de ella puedan ser asunto de definición y competencia del legislador. Así, este artículo no implica, en caso alguno, que el juez del fondo no pueda juzgar conforme a las características del caso y del sujeto responsable. Finalmente, respecto al artículo 9, en el rol 3474 se solicita el rechazo atendido que el delito por el cual es perseguido el imputado es del artículo 14 de la Ley de Control de Armas y no de este artículo 9. Y respecto al rol 3465, se señala que se trata de una crítica de orden abstracto a la política criminal del legislador y que no contiene una explicación suficiente como para ameritar una declaración de inaplicabilidad.
Fueron traídos los autos en relación, señor presidente, se agregaron las causas para su vista conjunta en esta sesión de pleno y se han anunciado en forma para alegar los abogados de seis de los requirentes, el Ministerio Público y el Ministerio Público. Es todo, presidente. Muy bien. Tiene la palabra en las causas roles 3.463, 3.464, 3.474 y 3.522, doña Francisca Eresi Gajardo, hasta por 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, la Defensoría Penal Pública representa los intereses de estos requirentes en estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas que se han indicado, toda vez que entendemos que vulneran garantías fundamentales que se encuentran establecidas en nuestra Carta Fundamental y que inciden en los procesos que se siguen en su contra. En primer lugar, se encuentra don Manuel Antonio Osorio Pardo en la causa 3463. A él se le ha condenado, tiene fecha de juicio oral pendiente y se encuentra acusado por el delito de porte de arma de fuego permitida del artículo 9 en relación al artículo 2 de la Ley de Control de Armas y se le reconoce la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. En la causa 3464, don Christopher Pradenas Palma se encuentra acusado por porte de arma de fuego prohibida y delito de receptación de vehículo y también se le reconoce la irreprochable conducta anterior. En relación con don Milton Opaso Vivanco y don Miguel Trangol Vivanco, la Defensoría Penal Pública ha requerido la inaplicabilidad del artículo primero, inciso segundo de la ley de 18.216, el artículo 9, inciso primero y segundo de la Ley de Control de Armas y el artículo 17b del mismo cuerpo legal. Sin embargo, como se ha señalado en la relación, efectivamente existe un error en este requerimiento y nos desistimos de la petición de inaplicabilidad del artículo 9, toda vez que es efectivo que se encuentra condenado por el delito de porte de arma de fuego prohibida del artículo 14 en relación al artículo 3, además de que se le ha condenado a ambos por delito de daños simples y también a don Miguel Opaso Vivanco por el delito de manejo en estado de ebriedad. También se reconoce respecto de ambos la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. Finalmente, don José Rodrigo Miriñán Millagual, en la causa 3522, está acusado por 4 ilícitos, uno de ellos por los cuales comparecemos ante este excelentísimo tribunal. El delito de porte de municiones del artículo 9 en relación al artículo 2. Son 8 municiones que se incautaron respecto de mi representado, está pendiente el juicio oral y también se le reconoce irreprochable conducta anterior. Entendemos que las normas impugnadas vulneran el principio de dignidad humana contemplado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de la República, así como la igualdad que establece el mismo cuerpo legal y la igualdad ante la ley establecido como principio de no discriminación. Además, vulnera el debido proceso en su dimensión del derecho a un racional y justo procedimiento, en lo que dice relación con el principio limitador al ius puniendi de la proporcionalidad en su sentido estricto, en la dimensión de necesidad de la pena y en la dimensión de la idoneidad de la pena. En este sentido, entendemos que el marco rígido que establece el artículo 17b de la Ley de Control de Armas impide al adjudicador de la pena, en el caso de condenar, establecer una pena justa en relación al juicio de reproche que se establezca durante el juicio oral en relación con la conducta desplegada por el requirente y por lo tanto se ve limitada la facultad del juez en relación a determinar una pena proporcional e idónea en relación con el caso concreto. En este sentido, sea cual fuere el caso, ya sea de arma permitida o de arma prohibida, no se podría hacer aplicación de lo dispuesto en los artículos 67 o 68 del Código Penal en circunstancias, por ejemplo, de que se configuren 2 atenuantes en el juicio oral. Desde ya a todos les favorece la circunstancia de irreprochable conducta anterior y durante el juicio oral se podría configurar una segunda, como podría ser la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y en este sentido, con la norma del artículo 17b, el juez
al determinar la pena no podría aplicar lo dispuesto en los artículos 67 y 68, por lo tanto estimamos que con ello se vulnera el principio de proporcionalidad y de pena justa. En el mismo sentido, respecto al artículo 1º, inciso 2 de la Ley 18.216, que impide la concesión de una pena sustitutiva en el caso concreto, entendemos que beneficiándoles a todos los requirientes la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, cada uno de ellos en el evento de ser condenado será enviado a la cárcel a cumplir una pena efectiva, lo cual no se condice con los fundamentos de la Ley 18.216, que precisamente busca un efecto resocializador en los casos que, por cierto, se cumplan con los requisitos que se establecen en los preceptos respectivos. Particularmente en este caso entendemos que es de cargo de la defensa demostrar al tribunal de fondo que nuestros representados tienen arraigo social y familiar, antigüedad laboral, escolar, etcétera, lo que permita la concesión de una pena justa con una libertad vigilada, por ejemplo. Entendemos por eso que la norma cuestionada de la Ley 18.216 limita profundamente este análisis que debe hacer el juez adjudicador al momento de establecer una pena adecuada a la conducta que se determine configurada en el caso concreto. Es por esto que respecto de estos 5 requirentes en estas 4 causas, entendemos que ambas normas vulneran estos principios constitucionales y que en el caso concreto inciden de manera fundamental en lo que se decidirá en el evento de ser condenados mis representados. Entendemos que desde el punto de vista de la proporcionalidad y de idoneidad de la pena, este criterio ya ha sido adoptado por la mayoría de este excelentísimo tribunal en los fallos diversos que se han pronunciado, como por ejemplo en el 3109, 3120, 3134 y 3135, por lo que venimos en solicitar se ratifique este principio respecto de la norma del artículo 18.216 y se puede hacer lo mismo respecto de la norma impugnada de la Ley de Control de Armas. Muy bien, muchas gracias. Por el requirente en la causa Rol 3467 tiene la palabra don Sebastián Jarpa Fernández, hasta por 5 minutos. Adelante. Con la venia del presidente de este excelentísimo tribunal, doy inicio a mi alegato en representación de don Mauricio Jara Poblete, su señoría excelentísima, solicitando desde ya se acoge el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido respecto de las normas ya indicadas en la relación. Su señoría, esto es el inciso segundo, artículo 1 de la Ley 18.216, y el artículo 17d, inciso 2 de la Ley de Control de Armas, su señoría excelentísima. Como primer punto, me gustaría señalarle a este excelentísimo tribunal quién es mi representado. Mi representado es un trabajador agrícola que en el desempeño de sus funciones y probablemente por orden de su empleador sale a recorrer un predio con el objeto de evitar un abigeato, porque es un campo que está en la comuna de Talagante y es muy común este delito. En este contexto es sorprendido a la orilla de un camino público por carabineros y se inicia esta causa de porte de armas. En ese contexto, mi representado es una persona que goza de irreprochable conducta anterior, pero es una conducta que yo la catalogo de intachable, porque la Fiscalía, de hecho, es testigo de esto, no mantiene ningún registro en el sistema, ni por alguna suspensión condicional del procedimiento, ni por un sobreseimiento, ni por nada, ni siquiera como testigo en alguna causa penal, su señoría. En consecuencia, y según lo relatado, mi representado, si es que no estuviese esta norma, podría cumplir una pena sustitutiva si es que fuese condenado, señoría. Y esta parte cree que en este sentido la aplicación de esta norma afecta a principios constitucionales como la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad y, en definitiva, aplicar una pena justa. Y además queda en contra del sentido de la propia ley, que es la reinserción social, señoría. En consecuencia, esta parte respecto de esta norma viene en solicitar se declare inaplicable. Por lo ya señalado, y además de ello ocurre situaciones que hay otro tipo de delitos que pueden ser inclusive un reproche mayor
y que sí se pueden ver beneficiados de penas sustitutivas, como es el ejemplo de la Ley 20.000, por ejemplo, sin entrar en mayor detalle. Además de ello, señoría, y en este contexto de lo relatado de las circunstancias especiales de mi representado, si es que no existiese este inciso segundo del artículo 17b, mi representado perfectamente bien podría solicitar al tribunal que conozca de esta causa que se aplique el artículo 68 bis del Código Penal. Calificar un atenuante. Es en el evento de ser condenado, por supuesto. Es una persona que a juicio de esta parte cumple con todos los requisitos, una persona que tiene más de 40 años, que jamás se ha visto involucrado en una conducta criminal. En consecuencia, afecta a juicio de esta parte también el inciso segundo del artículo 17b, la proporcionalidad y la razonabilidad de la pena, señoría. Es todo cuanto puedo alegar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. En la causa rol 3467, 3481, tiene la palabra don Jorge Valladares Opaso por 5 minutos. Muchas gracias, excelentísimo señor presidente. Me permito, sí, en forma previa, hacer una precisión. Yo comparezco en representación de don Pablo Rafael Nieto Acevedo en la causa ingreso 3481 de este excelentísimo tribunal. Y hecha esa precisión, si no hay inconveniente de parte de su señoría excelentísima, paso entonces a exponer nuestros argumentos y que dicen relación precisamente con el contexto preciso y específico de nuestro requerimiento que apunta a la declaración de inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, en tanto impide a este justiciable, a don Pablo Rafael Nieto Acevedo, optar por un sistema de sustitución de penas previsto para la generalidad de los casos de justicia criminal en este país y que en el caso de él no lo contempla. ¿Quién es don Pablo Rafael Nieto Acevedo? Bueno, es una persona que a la sazón tiene 69 años, que durante gran parte de sus últimos 30, 35 años compartió sus dos grandes pasiones. Uno, su desempeño profesional como piloto de la aviación comercial, de la cual hoy se encuentra jubilado, y por otro lado el deporte de tiro y la caza deportiva. Durante todo este periodo precedente fue una persona que contó con las licencias y con las autorizaciones para tenencia y aún para el porte con los fines indicados de las armas respectivas, manteniendo una cantidad relativamente significativa, todas las cuales le fueron incautadas. Además, y como consta en la investigación, una persona que se preocupaba por la seguridad al adoptar los dispositivos necesarios, manteniendo en una sala de seguridad en su propio domicilio el almacenamiento de estos armamentos. El punto es que efectivamente, y como su señoría excelentísima ha tenido ocasión a través de los reiterados recursos que se han presentado en estas materias, el estatuto punitivo de control de armas ha sufrido diversas modificaciones y por lo tanto la antijuridicidad ha sido un momento, un íter, un exacto punto en un año, en un día determinado, en que una conducta ha pasado a ser incriminada y en otros momentos ha dejado de ser incriminada. Estamos hablando de una persona que en este itinerario se ha desempeñado por más de 30 años con diversas modificaciones, conductas que, dicho sea de paso, lo tienen imputado por porte y tenencia de partes y armas de fuego, porte ilegal, y por otro lado, porte ilegal de municiones. En este itinerario, entonces, tenemos una persona, don Pablo Nieto, quien en algún momento, incluso, la misma conducta pudo haber sido exento, pudo haberse visto exenta de responsabilidad a la luz de las disposiciones que gobernaban y sobre las cuales, además, bajo cuyo imperio fueron adquiridas la gran mayoría de estas armas que a él le son incautadas. ¿Hacia dónde apunto? Fundamentalmente que por la ley 20.813 se produce una exasperación de pena y es algo que efectivamente ha sido recurrido, que nosotros no nos estamos haciendo cargo, pero que es importante en la determinación respecto de él, de por qué es desproporcionada la reacción penal. Si ya, que no lo hemos controvertido, la reacción penal desproporcionada por la exasperación penal viene a poner sobre él una carga excesiva respecto de una conducta sobre la misma que
en otro momento pudo hasta no haber sido punible, se le hace una doble recarga en términos de la intensidad de la reacción penal al momento de impedirle, bajo esos presupuestos, de él acceder al mecanismo de sustitución de penas, en circunstancias que, como hemos dicho, muchas de ellas temporalmente vienen sucediéndose en el tiempo. Estamos frente a tipos penales que participan del doble carácter de delitos formales, pero que además, manteniéndose el estado de antijudicial, el delito se sigue cometiendo, pero que no implica por ello una reiteración de la conducta, sino que más bien emplazar dentro del espacio temporal cuando esta conducta efectivamente se entiende cometida y hasta dónde, desde dónde y hasta dónde. A la vista de estas inconsistencias, entiende este representante de don Pablo, en la definición político-criminal que ha hecho el legislador respecto de este caso puntual, vemos que la sanción que se le va a imponer frente a una eventual condena es desproporcionada y no es racional. Y no es racional porque si puesto él en la misma situación respecto de la misma conducta, sobre conductas que vienen desplazándose en el tiempo, y respecto incluso de este mismo estatuto aplicado a otros delitos, aparece que no hay razón alguna que entienda que algo que tiene que ver con la conminación en tanto fin preventivo especial de la norma prevista para estos efectos, tenga incidencia en otro fin, que es el previsto en la Ley 20.603, que modifica la Ley 18.216 y que es de asegurar la reinserción social del condenado. A la vista de estos elementos, entonces, no se justifica razonablemente cómo una reacción doblemente desproporcionada pueda entenderse aplicación de justicia racional respecto de mi representado. A la vista de estos antecedentes, su señoría, y haciendo obviamente eco de todo lo que alegamos en nuestro escrito fundamental de presentación del requerimiento, es que solicitamos efectivamente, su señoría, se acoja a nuestro requerimiento y en definitiva se declare inaplicable el precepto. Muy bien, señalado. muchas gracias. Invitamos a los señores abogados a tomar asiento para que se incorporen. Bien, en la causa rol 3513, alega por el requirente don Víctor Muñoz Torres, hasta por 5 minutos. Adelante. Con la venia de vuestra su señoría excelentísima, comparece Víctor Rodrigo Muñoz Torres por el imputado ya acusado Juan Kevin Céspedes Toro. Su señoría excelentísima, esta defensa viene en solicitar que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de dos preceptos del artículo 9, inciso segundo de la ley 18.216 y también del artículo 17b, inciso segundo de la ley 17.798, que es la ley de control de armas. En particular, y sin reproducir los argumentos de los demás defensores por ser muy parecidos a los míos, quiero exponer en particular la situación de mi representado. Pues bien, mi representado es un pescador artesanal que se desempeña en la comuna de Leu, tiene poco más de 20 años, él goza de irreprochable conducta anterior y fue sorprendido por la Policía de Investigaciones con dos armas de fuego, una de las cuales era permitida, otra era prohibida por la sola circunstancia que estaba borrada la serie y además con municiones pertenecientes a una de esas armas. El Ministerio Público ha formulado acusaciones en su contra por el delito de posesión ilegal de arma prohibida, posesión ilegal de arma de fuego permitida y posesión ilegal de municiones. El Ministerio Público, aplicando las normas de la reiteración de delito, está pretendiendo en la acusación una pena única hacia mi representado de 7 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo. En la carpeta investigativa consta la declaración de él donde reconoce los hechos que se le atribuyen ante la Policía de Investigaciones, consta que tiene irreprochable conducta anterior y que en su corta vida nunca ha tenido algún reproche penal anterior, no figura con suspensiones condicionales ni con ningún otro hecho policial o ante el Ministerio Público. No ha sido nunca ante objeto de ninguna formalización. Pues bien, siendo ese el contexto fáctico que afecta a mi representado, estimamos de que los preceptos que cuestionamos como inconstitucionales deben dejar de aplicarse en la cuestión pendiente que se refiere a mi representado, porque es evidente, a juicio de esta defensa, de que dejar de dar aplicación a las normas de la ley 18.216, en el caso que nos ocupa, claramente lesiona la garantía constitucional
de igualdad ante la ley, importa un trato desigual o discriminatorio respecto de mi representado y también a todas luces estamos en presencia de un atentado al debido proceso en cuanto a que el Estado siempre debe proporcionar las garantías de un proceso y una investigación racional y justa. Nosotros entendemos de que, ¿por qué? Si hay otros delitos donde quizás con menor reproche social, donde se puede aplicar la ley 18.216, no puede aplicarse en el caso que afecta a mi representado. Y en segundo lugar, su señoría excelentísima, hay otros delitos donde perfectamente con tanto o más reproche social, como son los delitos de la ley 20.000, por ejemplo, el tráfico ilícito de droga y estupefacientes, perfectamente se puede acudir por parte del juez de fondo para la determinación de la pena a las normas de los artículos 65 a 69 del Código Penal. Y en el caso que nos ocupa respecto de mi representado, por la reciente modificación a la ley de armas, de control de armas, no se puede aplicar esas normas en relación a mi representado, sino que solamente el juez de fondo puede aplicar penas dentro del marco penal respectivo y no poder hacerse una rebaja en 1 o 2 grados, no obstante el número de las circunstancias atenuantes que favorecen a mi representado. Por lo pronto, como ya dije, a mi representado le beneficia la irreprochable conducta anterior. En segundo término, lo más probable es que a mi representado le beneficie también la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, porque él ya reconoció los hechos ante la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, si se aplicara el Estatuto General de Determinación de Pena del Código Penal, claramente él podría acceder a penas menores y no a la extraordinariamente gravosa pena de 7 años y 1 día que él está pidiendo el Ministerio Público. Y por ende podría fácilmente por la vía de las 2 circunstancias atenuantes y no tener agravantes llegar a una pena más acorde al reproche y al desvalor de la conducta que se le atribuye. No obstante, por imperio de las normas que cuestionamos como inconstitucionales y cuya inaplicabilidad en caso concreto rogamos, va a merecer una pena en definitiva mucho más gravosa, lo cual estimamos que a todas luces el legislador en este punto, en estas normas que se cuestionan, claramente está cometiendo una afectación, una conculcación a las garantías de la igualdad ante la ley. Porque, claro, a primera vista, no toda distinción o no toda discriminación, o no toda distinción o diferencia se puede catalogar como arbitraria. Pero en este caso es evidente que habiendo personas en igual posición jurídica, la norma que se le debe aplicar debe ser la misma. Y acá nos encontramos con imputados que tienen delitos, que se le atribuyen delitos de tanta o mayor gravedad que la que se le atribuyen a mis representados y que sin embargo van a poder acceder a beneficios, a las penas sustitutivas de la ley 18.216 y no mi representado, por lo cual evidentemente, como haciendo eco de lo que han dicho los otros defensores, se conculca la igualdad ante la ley, se afecta el debido proceso y por ende, sin reiterar los argumentos ya esbozados en esta audiencia, pedimos que esos preceptos que cuestionamos se declaren inaplicables en esta gestión pendiente, siendo ese el término de mi alegación, su señoría excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas ROL 3.463, 3.464, 3.465, 3.467, 3.474, 3.513 y 3.522, alega don Hernán Ferrera Leiva por 7 minutos. Gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, por nuestra parte, hemos pedido en la mayoría de estos casos, en el único que no hemos participado, el rol 3.481. En lo demás, en todos, a excepción del 3.465, está cuestionado el artículo 17b, sobre el cual nosotros hemos contestado y hemos pedido el rechazo de los requerimientos en cada caso. Aquí, sencillamente, nosotros hacemos valer las decenas de decisiones adoptadas ya respecto de dicho precepto que en nuestra opinión ya consisten o permiten señalar derechamente que existen criterios firmes respecto de la constitucionalidad de dicha norma, que entre otras cosas lo que busca es, desde luego, acercar o mantener las penas que en definitiva se imponen en los respectivos casos dentro de los rangos que establece la ley, que constituye en nuestro concepto también una finalidad que es constitucionalmente lícita. Los argumentos sobre todas estas cuestiones están planteados desde luego en nuestras contestaciones y en las numerosas sentencias dictadas sobre el particular con los
innumerables también criterios que se han utilizado para saldar las cuestiones aquí planteadas. Por todas estas razones, naturalmente pedimos en todos esos casos que sean rechazados los requerimientos en lo que atañe al artículo 17b de la ley 17.798. Hay dos casos, sí, que llaman la atención porque apuntan a su vez al artículo 9 de la ley 17.798. Corresponde a los roles 3.465 y 3.474. Respecto de este último, entendemos que no se ha insistido mayormente en las argumentaciones planteadas desde que, en efecto, si bien la norma cuestionada es la del artículo 9, la acusación y hasta alturas el veredicto que existe en ese caso corresponde al ilícito del artículo 14, puesto que se trataba de un porte de arma prohibida y no del ilícito del artículo 9 antes mencionado. Pero, en fin, corresponde igualmente hacerse cargo de los cuestionamientos planteados. Nosotros hemos dicho en nuestra respuesta que se trata, en definitiva, de un cuestionamiento sobre la estructuración de delitos o el uso por parte del legislador de delitos de peligro, ¿no? Y fundamentalmente lo que se acusa por parte de los requirentes en estos casos es que en aquellos existe una infracción de la prohibición de presumir de derecho a la responsabilidad penal de las personas y particularmente apuntando a la realización, es decir, a la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos, que sería el aspecto que estaría presumido de acuerdo a los reproches que se formulan en los requerimientos en este tipo de ilícitos. Nosotros lo que hemos hecho ver a este respecto es que evidentemente la utilización de los delitos de peligro obedece y ha obedecido en el desarrollo del derecho penal, no solamente en Chile, sino que en muchos otros diversos países, al desarrollo de comunidades marcadas por contactos y transferencias masivas, donde el desarrollo de actividades de riesgo ponen en peligro efectivamente a personas indeterminadas y también muchas veces en forma masiva. De allí la legislación penal ha recogido la existencia de bienes jurídicos colectivos y ha sido convocado también el derecho penal a precaver, en su caso, a minorar los riesgos y también, en sus casos, prohibirlos derechamente. Es un tipo de técnica utilizada extensivamente en el derecho penal económico, en los ilícitos de medio ambiente, en los ilícitos relacionados con la protección de las condiciones de seguridad de los trabajadores y particularmente en el difícil problema de la punición de las tentativas, que también genera una dificultad precisamente en el ámbito que aquí se está cuestionando. Es una discusión que trae evidentemente a colación además arduas disputas de distintas escuelas de pensamiento, principalmente en el ámbito del derecho penal, pero que en nuestro concepto no supera ni infringe ningún precepto constitucional como los que se alude, particularmente como el que se alude en los requerimientos. Este tribunal ha revisado en 2 oportunidades reclamos de este tipo, están algunos mencionados en los requerimientos. El rol 739 es un rol donde se atacaba el delito de asociación ilícita, otro tipo de ilícito en los que se ocupa precisamente la figura de los tipos de peligro. Y allí es particularmente importante hacer ver cómo el tribunal reconoce la existencia de bienes jurídicos colectivos y además reconoce la necesidad de resguardar dichos bienes jurídicos con este tipo de delitos. Asimismo, en el rol 993, que correspondía a un examen del delito de microtráfico de la ley 20.000, se consigna una prevención a la que nosotros aludimos textualmente porque en ella adicionalmente se hace referencia explícita a la ley de control de armas, una prevención que suscribieron en ese minuto los ministros Bertelsen y Correa Sutil, donde fundamentalmente se señala que no hay ninguna prohibición constitucional que impida hacer uso de esta técnica legislativa justamente para resguardar bienes jurídicos que eventualmente no pudieran en principio atribuirse como lesivos de una persona en concreto. Por todas estas razones, evidentemente, nuestro concepto procede a desestimar los 2 requerimientos que apuntan contra los preceptos legales antes mencionados. Sin perjuicio de eso, hay algunas particularidades que además quisiéramos hacer ver para rechazar este tipo de críticas. En el rol 3.474, a estas alturas hay un veredicto. El veredicto es un veredicto condenatorio. Yo sé que la parte requerente dijo que no iba a sostener esta hipótesis, pero como no está zanjado este desistimiento, me voy a hacer cargo igualmente de los argumentos sobre este requerimiento.
La crítica en este caso, que tiene que ver con la formulación de un delito de peligro abstracto, choca naturalmente con lo que ha ocurrido en este caso, donde se ha emitido un veredicto condenatorio y se ha establecido, tenido por probado por los jueces, hechos que dan cuenta de dos personas que agreden a un chofer, ¿no es cierto?, de taxi, lo pretenden sacar del vehículo que conducen, lo amenazan para ello con un arma, que es un arma de fuego artesanal. Estos hechos, así brevemente comentados, están establecidos en el veredicto por parte del tribunal y de lo que dan cuenta sencillamente es de, concretamente, el peligro al que ha sido expuesto, desde luego, la víctima en dicho caso. Lo que evidentemente en el requerimiento es soslayado por completo y nos parece que naturalmente echa por tierra las críticas que se formulan en el caso particular respecto del precepto legal, desde que la concreción de la puesta en peligro al menos de los bienes jurídicos pertinentes en este caso está suficientemente establecido. En el otro caso, 3.465 es un delito de homicidio frustrado, es decir, el ilícito en cuestión ha tenido además como consecuencia que el acusado ha utilizado el arma, ¿no es cierto?, ha disparado contra una persona con un ánimo también acreditado de darle muerte, ¿no? Y está el veredicto establecido en el sentido de que esta persona es responsable por un delito de homicidio frustrado. Dicho ilícito, como sabemos a estas alturas, cuando está frustrado, tiene una penalidad que está ya en el presidio mayor, no sé, el presidio mayor en grado mínimo, puesto que fue, como se sabe, aumentada la penalidad del delito de homicidio del año 2014. Por lo tanto, también en este caso no resulta sino posible concluir que lo que se plantea o se pretende derechamente es un examen que se desliga en absoluto y no atiende a ninguna de estas particularidades que concretamente, desde luego, impiden llegar a la conclusión concretamente de que aquí hay derechamente una presunción de peligro o de puesta en peligro de bienes jurídicos determinados. Por lo tanto, corresponde también en ese caso desestimar el requerimiento por esas razones. Por último, en este mismo requerimiento, 3.465, nosotros también hicimos oposición a lo que se refiere a la ley 18.216, que en los otros casos donde estaba cuestionado pedimos que se resolviera conforme a derecho, asumiendo que el tribunal tiene criterios firmes también sobre ese precepto. En votaciones divididas, pero criterios que ya están suficientemente conocidos y establecidos. ¿Y por qué hicimos objeción a este reclamo? Porque así como se desliga completamente de lo que ocurre en el caso, que es un caso de un homicidio frustrado en la utilización del arma, respecto de la ley 18.216 ocurre exactamente lo mismo. Estamos frente a un delito de armas, pero que está acompañado de un homicidio frustrado que a esta altura ya es un hecho más o menos cierto. Las penalidades del delito, solamente el de homicidio frustrado, impide pensar que la ley 18.216 va a jugar algún rol en todo este asunto. Y particularmente además hemos hecho ver que se deja de analizar en el requerimiento de cualquier forma que asimismo ha sido modificado el inciso último de la ley 18.216, que establece que cuando en un caso la suma de los delitos por los cuales una persona es condenada supera los 5 años y un día, tampoco es procedente la pena sustitutiva. Ese es un precepto que no está cuestionado en este caso y que se pasa sencillamente por alto. En esas condiciones, igualmente, igual que en el caso de la primera crítica respecto del artículo 9 de la ley 17.798, lo que hemos nosotros planteado como respuesta a este requerimiento, pidiendo que sea rechazado, es que sencillamente todos estos elementos se pasan por alto. De suerte que estamos forzando o tratando de llevar a cabo un examen que pareciera ser un examen más bien abstracto, que no está justamente previsto por el control que concretamente se pide en este caso, que es un control de inaplicabilidad a posteriori. Entonces, en esas condiciones no aparecen tampoco en el requerimiento en este punto, habiéndose dejado de lado todos estos elementos, argumentos que permitan acceder a lo que se pide por parte del requerimiento, motivo por el cual pedimos también que se rechace en ese caso particular el reclamo en lo que atañe al artículo 1 de la ley 18.216. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que formular? La ministra, señora Peña. Gracias, presidente. Con su venia al abogado del Ministerio Público,
Quisiera llevarlo a hacer un paralelo en base a lo último que usted ha señalado relativo al rol 3465 en la causa rol 3513. Su contradictor inmediatamente antes que usted hacía presente la eventual concurrencia en esta causa de dos circunstancias atenuantes. La pena que está solicitando en este caso concreto el Ministerio Público es de 7 años de presidio mayor en su grado medio. Su opinión respecto de la posibilidad de la aplicación de esas atenuantes en el evento de que el Tribunal Constitucional declarara inaplicable sobre todo el artículo 17b de la Ley de Control de Armas, ¿hasta qué punto le permitiría igualmente acceder a las penas sustitutivas de la Ley 18.216? Sí, señora ministra. Nosotros para decidir la intervención que tenemos para enfrentar cada uno de estos casos tiene que ver con las penas previstas en la ley. Por lo tanto, en este caso concreto, cuando nosotros solamente hemos hecho respuesta respecto al artículo 17b, es porque nos parece que respecto de los preceptos legales considerados en abstracto, esta persona eventualmente podría encontrarse en el campo de la ley 18.216, eso no obstante la petición o la pretensión que haya hecho valer el fiscal del Ministerio Público. La valoración que hacemos para decidir la intervención en esos casos, como digo, tiene que ver con efectivamente los tipos penales que están invocados, los marcos en que estos están desenvueltos y muchas veces lo hacemos examinando además la pena en sus tramos menores. De manera que la diferencia que puede haber entre la intervención o no en uno u otro caso tiene que ver con la pena probable, considerando una hipótesis más favorable en un eventual juicio. Si en ese evento la persona se encuentra efectivamente dentro del ámbito de la ley 18.216, nosotros estimamos que el tribunal ya tiene una opinión sobre ese particular, ¿no es cierto?, con diferencias en su interior, pero hay opiniones formadas, nosotros no intervenimos. Ahora, si se aprecia aquí, aún considerando estos ilícitos de acuerdo a su penalidad en abstracto, en un ámbito que ya queda fuera, ¿no es cierto?, de la posibilidad de sustitución de pena, nosotros lo hacemos ver igualmente como es el caso del rol 3465, más allá de lo que haya pretendido el fiscal al momento de formular su acusación. Insista, la respuesta concreta a mi pregunta sería entonces que en el caso del rol 3513 ¿no ve el Ministerio Público una situación similar al rol 3465? Efectivamente, no vemos una situación similar de acuerdo a los parámetros a los que hice referencia. Perfecto, ya. Si no hay más preguntas, concluida la audiencia.